En este video aprenderemos a utilizar el teclado matricial junto con nuestro Arduino y adicionalmente aprenderemos cómo podemos identificar los pines de un teclado matricial para conectarlo a nuestro microcontrolador. Hola, ¿qué tal controlero, controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de Arduino. Antes de comenzar con este video te hago la invitación de que veas todos los videos explicativos en detalle sobre la placa de desarrollo de Arduino simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba. Así podrás ver absolutamente todos los episodios de esta serie. En el video del día de hoy aprenderemos a manejar uno de los periféricos más importantes que nos permitirá interactuar con cualquier usuario. Si quieres utilizar esta plataforma de desarrollo del Arduino en aplicaciones reales, pues deberás aprender sí o sí a manejar el teclado matricial para que puedas ingresarle órdenes a tu Arduino y de esa forma potenciar tus proyectos de automatización. Así que veamos cómo se hace y cómo se configura un teclado matricial utilizando el Arduino. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a entender entonces cómo funciona el teclado matricial con nuestro Arduino. Para eso entonces nos dirigimos a la página de Control Automático de Educación, donde estará toda la información y todos los códigos para que lo descargues totalmente gratuito. El teclado matricial pues es un dispositivo bastante común en cualquier proyecto que nos pretendamos hacer con un sistema microcontrolado, como por ejemplo el Arduino. Y estos tipos de teclado pues están configurados como si fueran un arreglo de pulsadores distribuidos en forma de una matriz, y están configurados de esa forma es específicamente para poder economizar los pines de lectura dentro del sistema microcontrolado. Por ejemplo, en esta figura tenemos varios ejemplos de diferentes teclados matriciales que podemos encontrar en el mercado. Ellos pueden ser encontrados como con el material de membrana, que son específicamente estos que vemos aquí, pero también podemos encontrar ellos en un material rígido, como por ejemplo estos teclados que tenemos aquí más abajo. La idea entonces es como, por ejemplo, existen diferentes tamaños. Aquí tenemos un teclado 4x4, un 4x3, aquí tenemos un 1x4 y así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos un 4x4, serían 16 pulsadores. Entonces necesitaríamos 16 pines digitales en nuestro Arduino para poder leer los datos de este teclado matricial. Pero entonces, como ellos están en esa configuración de arreglo de pulsadores en una matriz, lo que les decía anteriormente, podemos economizar pines en nuestro Arduino porque vamos a utilizar el concepto de multiplexación, aquel muy parecido al que vimos en la entrada de display de 7 segmentos. En este video que está apareciendo en esta tarjeta de aquí encima, vimos el ejemplo de multiplexación aplicados a displays de 7 segmentos. El conocer el principio de la multiplexación te dará un potencial enorme en diferentes proyectos de la electrónica. Por eso es importante que entiendas cómo funciona dicho principio. Lo que vamos a aprender aquí entonces es a poder manipular cualquiera de estos teclados que, como vemos, a través de ellos podremos pedirles información importante al usuario, como por ejemplo que digite la contraseña para activar, por ejemplo, la cerradura de nuestra casa, o que digite, por ejemplo, alguna receta en alguna máquina específica, en un autoclave, que ingrese, por ejemplo, a un menú, y en fin, cualquier dato que nosotros queramos colocar, como por ejemplo una calculadora o algo así. Estos dispositivos nos vendrán perfecto para nuestro proyecto con Arduino. Vamos a entender entonces cómo funciona un teclado matricial. Para eso vamos a tomar como ejemplo un teclado matricial 4x3. Sin embargo, esto sirve para cualquier teclado matricial que tengas. Si vemos entonces interiormente, el teclado matricial pues se va a componer por una matriz de botones, como ya lo dijimos anteriormente. En este caso entonces tendremos 4 filas y 3 columnas. Entonces, para poder programar un teclado matricial con Arduino o con cualquier otro microcontrolador, no importa el que tengas, y tú quieres, por ejemplo, programar tu propia librería para leer cualquier teclado, simplemente debes seguir estos 5 pasos y con eso podrás leer cualquier teclado matricial con cualquier microcontrolador. Lo primero que debemos hacer entonces
es conectar los pines del teclado matricial en los pines digitales, en este caso los pines digitales del Arduino, y para eso será importante poder identificar cuáles son las columnas y las filas de tu teclado matricial. Si vemos el teclado matricial, los teclados matriciales tienen aquí unos pines y cada uno de esos pines corresponden a una fila y a una columna. Para poder identificar cuáles pines es de cada columna y de cada fila, pues lo mejor es de pronto buscar el datasheet o hacerlo a través del multímetro, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a necesitar entonces de nuestros teclados matriciales y de nuestro multímetro. Para eso vamos a colocar el multímetro en la escala de diodo, donde él va a pitar cuando juntamos las dos puntas del multímetro. Y ahora procedemos a identificar las filas y columnas de nuestros teclados matriciales. Podemos tener un teclado matricial, por ejemplo, aquí es la forma más bruta, que es aquí se ven todos los pulsadores. Incluso aquí ya nos muestra cuáles son las columnas y cuáles son las filas. Las C son columnas y R son filas. Vamos a tomar uno más clásico. Este teclado negro es bastante clásico y aquí sí tendremos que usar el multímetro para poder identificar cuáles pines corresponden a las filas y cuáles a las columnas. Para eso primero procedemos a colocar una punta del multímetro. Lo voy a colocar por ejemplo en el primer pin y voy a dejar hundido aquí, en este caso el botón número 1. Con la punta roja entonces voy a proceder a buscar dónde pita el teclado matricial. Entonces voy a tocar todas para cerciorarme cuál pin va a pitar con el primer pin donde tengo el rojo. Vemos que aquí he detectado que es el pin número 5. Entonces ya sé que el primer pin con el quinto pin pues es para el número 1. Luego voy para el segundo pin, me cercioro que entonces que es el número 2. Con esto me acabo de dar cuenta entonces que el pin número 5 corresponde a la fila de arriba, la primera fila, y el pin 1 es la columna 1, el pin 2 es la columna 2, aquí vemos que el pin 3 es la columna 3, entonces ya vi que los 4 primeros pines corresponden a las 4 columnas, por consiguiente los 4 últimos pines van a corresponder a las 4 filas. Aquí por ejemplo en este ejemplo, como vamos a simular un teclado matricial utilizando el Tinkercad, y también lo vamos a hacer en Proteus y obviamente en nuestra placa real, 3 formas de implementarlo. Vamos a utilizar en el Tinkercad este teclado, que es un teclado por membrana. No importa si es 4x3 como en este caso, 4x4. Básicamente entonces los primeros 4 dígitos, como vemos aquí, los primeros 4 dígitos corresponden a las filas del teclado matricial. Y los últimos dígitos, los 3 o los 4 últimos dígitos, van a corresponder a las columnas. Eso es para este teclado específico de membrana que ya es estandarizado. Una vez entonces identificamos los teclados y los conectamos a los pines digitales del Arduino, el segundo paso que debemos hacer es que las filas del teclado las vamos a configurar como salidas en esos pines digitales. El tercer paso es que las columnas de ese teclado los vamos a configurar como entradas en nuestro Arduino y adicionalmente esas entradas las vamos a configurar con las resistencias pull-up activas. ¿Esto qué quiere decir? Que como esto es entrada, sabemos que todas las entradas nosotros las podemos leer. Entonces si nosotros leemos dichas entradas por tener las resistencias pull-up activas, siempre vamos a estar recibiendo un 1 lógico. Claro, esto en el caso de que ningún botón dentro del teclado pues esté siendo presionado. El cuarto paso que vamos a hacer es todas las salidas que configuramos aquí en el paso 2 las vamos a activar, o sea vamos a colocar Digital Write High, las vamos a poner todas en 1 lógico o 5 voltios, es decir que siempre las vamos a dejar encendidas. Y el quinto paso es comenzar a aplicar el concepto de la multiplexación para saber cuál botón fue presionado. Entonces aquí vamos a mandar un 0 lógico por cada fila y vamos a leer todas las columnas. Si se detecta que alguna columna recibió un 0 lógico, indica que el botón que comparte la fila y la columna fue presionado. En caso contrario, pues vuelve a colocar la fila en 1 lógico y verifico la siguiente fila. En resumen, tenemos aquí nuestro teclado 4x3. Las 3 columnas están como entradas, todas con resistencia pull-up activas, entonces aquí siempre iríamos a leer un 1 lógico y las 4 filas estarán configuradas como salidas y inicialmente pues todas vamos a mandar, en estas salidas vamos a mandar 5 voltios. Vamos a aplicar el concepto de la multiplexación. Vamos a suponer que fue presionado este botón número 5. Lo primero que hacemos en el proyecto de la multiplexación
es a cada una de las salidas pues vamos a mandarles un estado de cero lógico, o sea digital write low. Colocamos el 0 lógico en la primera fila, entonces él vamos a empezar a leer. Leemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3 para ver si detectamos algún 0 lógico. En este caso, como ningún pulsador de esta primera fila fue presionado, entonces perfecto, no encontró nada. Entonces vuelve y coloca esta fila 1 en 1 y nos vamos para la siguiente fila. En esta otra fila vamos a colocarla en 0. Recordemos que aquí estamos digitando este 5. Vamos a leer entonces las tres columnas. Leemos esta columna, nada. Leemos esta columna, entonces como este botón está presionado, entonces este 0 lógico va a pasar por el botón y va a bajar hasta el pin. En este caso esta segunda columna, que sería aquí en este ejemplo el pin 1. Entonces aquí el Arduino irá a detectar un 0 y ahí el Arduino va a decir, opa, aquí hay un 0. Entonces él va a mirar, bueno, ¿cuál es el pulsador que comparte esta columna con la fila que estamos enviando un 0? Entonces en este caso el pin 1 con el pin 7, pues el pulsador que comparte esa posición es el pulsador 5. Con eso sabemos que el botón 5 fue activado en nuestro proyecto. Aquí entonces en este video vamos a aprender a utilizar el teclado matricial de dos formas. Una sería utilizando esta librería que es muy buena, la librería KittPad, que nos va a facilitar enormemente la vida para la lectura del teclado matricial. Esa librería KittPad va a hacer toda esta secuencia que hicimos aquí en 5 pasos internamente por nosotros. Entonces nosotros pues no nos tendríamos que preocupar de hacer todo esto. La segunda forma la vamos a hacer sin librería y utilizando obviamente pues la lógica de programación, es decir, vamos a programar estos 5 pasos. En este canal de Control Automático Educación siempre tratamos de potenciar tus conocimientos y mostrarte diferentes formas de pensar o de abordar un asunto. Por eso, si eres nuevo en este canal y es la primera vez que ves un video mío, pues lo que hay en esta tarjeta te va a servir mucho para seguir evolucionando en tus conocimientos, tanto en la electrónica con Arduino como en programación de otros microcontroladores y diferentes temas que aquí tratamos. Así que veamos el primer ejemplo con la librería KittPad, que aquí sería entonces todo lo que deberíamos hacer para poder proyectar nuestro programa usando esta librería. Pero para eso entonces vamos a irnos directamente al sketch de Arduino. Aquí abajo entonces tenemos el ejemplo. Tenemos los dos códigos que ustedes lo pueden copiar, el código con librería y el código sin librería. Inicialmente comencemos con el código con librería. Le damos aquí donde dice copiar, le damos control C y lo vamos a pegar aquí en el sketch de Arduino y vamos a entenderlo. Inicialmente pues vamos a incluir nuestra librería KittPad, solo que nuestro sketch de Arduino no tendrá instalada esa librería, entonces vamos a proceder a instalarlo. Inclusive en el video donde aprendimos a manejar y utilizar el timer 1 del Arduino, que es una de las funcionalidades importantes que debemos aprender del Arduino, que lo tenemos en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, aprendimos cómo descargar y encontrar cualquier librería dentro del repositorio que nos ofrece el sketch de Arduino. Nos vamos para la opción de Sketch, incluir librería. Aquí vamos a darle clic donde dice Manage Library. Aquí vamos a colocar KittPad para que lo busque en el repositorio. Vamos a buscar entonces esta que dice KittPad, hecha por Mark Stanley, Alexander Brevy, no sé cómo se pronuncia, pero esta es la que vamos a instalar. Le vamos a dar clic aquí en instalar y con eso entonces ya tenemos la librería lista. Vemos que ya está instalada y funcional para ser utilizada. Una vez hemos instalado la librería, vamos a definir dos variables. En este caso yo definí una fila y columnas, así las llamé, y simplemente voy a poner el número de filas y columnas que yo voy a utilizar. En este ejemplo específico voy a utilizar un teclado matricial 4x4. Ustedes pueden colocar el teclado matricial que ustedes tengan. Luego vamos a colocar aquí donde dice pines fila y pines columna. Aquí iremos a colocar cuáles serán los pines del Arduino donde conectaremos las filas del teclado matricial. En este caso las filas del teclado matricial yo las voy a conectar en el pin 9, 8, 7 y 6. Recordemos que las filas serán configuradas como salidas, o sea que estos 4 pines serán salidas. Y aquí hago otro vector que lo voy a llamar pines columna. Ustedes obviamente le ponen el nombre que ustedes quieran. Y voy a poner los 4 pines donde voy a conectar las columnas del teclado matricial. En este caso van desde el 5 al 2 del Arduino. Estas columnas serán configuradas entonces como entradas con la resistencia pull-up activa. Vamos a crear una matriz que va a contener los caracteres
del teclado matricial. En este caso vamos a colocar, voy a llamar mi matriz como teclas y le voy a decir que él tendrá un tamaño de 4 y 4. ¿Cierto? Entonces simplemente aquí lo voy a llenar con los caracteres. Recordemos que esto aquí son caracteres, no son valores numéricos. Eso aquí es un carácter, o sea, un ASCII. Si yo, por ejemplo, deseo hacer una calculadora en el futuro, cuando yo, por ejemplo, digite este número 5, voy a recuperar ese 5 en carácter y lo tendré que transformar a un valor numérico, simplemente restándole el 48. El 48 es el número 0 en ASCII. Pero eso entonces ya lo veremos más adelante, incluso eso lo tratamos en el video del display de 7 segmentos. Perfecto, una vez entonces definimos la matriz que va a contener todos los caracteres del teclado matricial, procedemos a llamar la instancia KitPad. KitPad sería la instancia y aquí vamos a crear un objeto de esa instancia. En este caso el objeto que vamos a crear, ustedes le ponen el nombre que quieran a ese objeto. Yo le coloqué aquí teclado 1. Entonces teclado 1 simplemente lo igualamos pues a la función KitPad y entre paréntesis tendremos 5 parámetros de entrada. El primer parámetro lo vamos a colocar así, makeKitMap, que él hace el mapa del teclado matricial y entre paréntesis simplemente le colocamos esta matriz que acabamos de crear aquí para que él sepa que aquí cuando yo digite este pues me muestre un 1, que aquí cuando digite este me muestre un 0 y así sucesivamente. Luego viene el pines fila que le va a decir entonces cuáles son los pines del Arduino donde están conectadas las filas. Luego viene pines columnas que me dicen cuáles son los pines del Arduino donde están las columnas. Y por último la dimensión del teclado matricial, o sea el número de filas que tengo, que son 4, y el número de columnas que tengo, que también son 4. Algo muy interesante de esta librería es que ella, a nosotros haber creado este objeto teclado 1, ella ya internamente nos configura los pines, es decir, ya ella nos configuró aquí estas filas como salidas y estas columnas como entradas con la resistencia pull-up activa. Entonces yo ya no me tengo que preocupar con configurar esas pines digitales aquí en el VoiceZetao. Entonces en el VoiceZetao únicamente voy a configurar la comunicación serial. Voy a configurar la 9600 y voy a mandar por el puerto serial un primer mensaje que diga teclado 4x4 con la biblioteca KitPad. Y ahí sí nos vamos para el void loop. En el void loop simplemente vamos a crear una variable carácter, ustedes le van a poner el nombre que quieran, en este caso se llama tecla presionada y simplemente voy a leer si alguna tecla fue presionada. Para eso entonces llamo el objeto que creé aquí, que se llama teclado 1, punto, y utilizo la función getKey, que es propia de la librería. Entonces con eso esta función me va a guardar aquí en esta variable carácter la tecla que fue presionada en el teclado. Por ejemplo, si no fue presionada ninguna tecla, él va a devolver un 0 aquí en esa tecla. Y ahí sí hago una pregunta aquí. Pregunto si alguna tecla fue presionada. If tecla presionada. Si no presionaron ninguna tecla, esto va a ser 0, o sea que va a ser falso y no va a ser lo que está dentro del if. Entonces se continúa aquí en el loop preguntando hasta que digiten alguna tecla. Cuando digiten cualquier otra tecla, por ejemplo el 5, el 1, el 3, asterisco, lo que sea, aquí va a ser por ejemplo el 5. Entonces if tecla en este momento es 5, entonces eso va a ser verdadero. Cualquier otro valor aquí va a ser verdadero y entonces él va a entrar aquí y simplemente va a imprimir en el monitor serial este mensaje tecla espacio y aquí abajo en el monitor serial con enter que termina en println va a mostrar la tecla presionada, que fue la tecla que acaba de recuperar usando la función getKey. Eso es todo. Vamos a ver entonces cómo funciona en el Tinkercad y cómo funciona también en el Proteus y la vida real. En el Proteus nos vamos a los dispositivos dando clic en P, vamos a buscar nuestro Arduino 1, le damos doble clic, buscamos el KitPad, en este caso colocamos este KitPad 4x4, luego ponemos nuestro Arduino, ponemos nuestros teclados y procedemos a conectar los pines del teclado al Arduino junto también filas y columnas de este proyecto tal como lo habíamos visto. Para simularlo aquí en el Proteus, entonces me voy al sketch del Arduino. Aquí primero en Tools voy a verificar que tenga en este caso el Arduino 1, porque yo en la real estoy usando un Leonardo, pero aquí en la simulación es un Arduino 1. Selecciono el Arduino 1 y aquí en Sketch le voy a dar Export Compiled Binary. Con eso él va a exportar el binario en la carpeta donde yo guardé este código.
Le doy doble clic al Arduino. Aquí donde dice Program File voy a buscar dónde está ese programa. Él está en este caso en mis documentos. Arduino, teclado. Y aquí vamos a ver entonces el punto X. En este caso entonces voy a escoger este, que es el más liviano. La voy a abrir. Y ya tengo aquí cargado mi programa. Le doy OK. Con eso tengo todo. Tengo listo aquí mi programa. Solo falta verificar aquí la salida en mi computador. Para eso entonces me voy a ir donde dice Instruments, que es este icono aquí, y voy a buscar por el Virtual Terminal. El Virtual Terminal es ese aquí. Lo voy a colocar aquí. Entonces el TX del Arduino lo voy a pegar al RX del Virtual Terminal y el RX del Arduino se lo voy a pegar al TX del Virtual Terminal y le vamos a dar simular. Vemos aquí que aparece entonces esta pantalla que es la simulación del Virtual Terminal y vamos a empezar a digitar pues los números. Tecla 1, tecla 2, tecla 3, A, 4, 5, 6. Obviamente pues aquí están apareciendo las teclas que nosotros hemos programado, que es la tecla del teclado matricial 4x4 estándar en negro. Aquí yo coloqué este porque este es el que está disponible pues en Arduino. Ustedes también obviamente pueden modificar aquí en la variable caracteres aquí y poner por ejemplo estos números aquí, poner entonces aquí el 7, el 8 y el 9 y aquí el dividido para que les salga exactamente igual como está en el Proteus. Muy bien, hasta aquí vimos entonces cómo utilizar la librería KitPad. Vimos que es muy fácil de utilizarlo, inclusive ya vimos cómo implementarlo en Proteus fácilmente. Solo que si tú eres de esos entusiastas que les gusta entender el por qué o cómo es que funcionan las cosas, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en este caso no vamos a utilizar la librería KitPad, sino que es para mostrarte, para que sepas cómo es que funciona un teclado matricial internamente y lo aprendas a programar con cualquier microcontrolador. Así como por ejemplo cuando lo vimos en nuestro curso de microcontroladores PIC, que si le das clic a esta tarjeta podrás ver cómo programar un teclado matricial con un PIC. En este caso entonces vamos a ver paso a paso que vas a ver que es súper rápido, súper fácil programar un teclado matricial en un microcontrolador, y también lo montaremos nuevamente en el Proteus, lo montaremos en el Tinkercad, que son los dos programas de simulación que estamos usando en este curso, y por último lo vamos a ver implementado en la placa física real para que veas cómo es que trabaja. Para ese caso entonces aquí está el código sin librería, simplemente entonces le damos copiar, le damos control C y lo vamos a pegar en el sketch de Arduino. Aquí inicialmente va a ser muy parecido con el programa con librería. Simplemente creamos el vector que me dicen las filas donde voy a conectar el Arduino, las columnas donde voy a conectar el Arduino y la matriz que tiene los caracteres de mi teclado matricial. Ahora sí, vamos en el Voice Setup a realizar el procedimiento que habíamos especificado en la página. Debemos seguir entonces estos 5 pasos para poder leer nuestro teclado matricial. Vamos a definir entonces primero las filas como salidas. Entonces aquí en Voice Setup vamos a definir todas las filas como salidas y adicionalmente pues vamos a poner todas esas salidas en alto, como lo decíamos aquí en el paso número 4. Luego el paso número 3 es definir las columnas como entradas con la resistencia pull-up activa. Entonces aquí definimos las entradas, que son las columnas, como entradas con las resistencias pull-up activas. Aquí lo estamos haciendo para un teclado 4x4 que va desde 0 hasta 3. Y simplemente estamos utilizando entonces los vectores, que es el pines fila y pines columna. Solo estamos moviéndonos aquí con el for dentro de las posiciones del vector. Perfecto, definimos entonces la comunicación serial a 9600. Vamos a mostrar aquí un anuncio y vámonos para el Void Loop. En el Void Loop entonces debemos aplicar la secuencia número 5, que es el concepto de la multiplexación. Entonces vamos a iniciar haciendo el barrido por filas. Recordamos que inicialmente todas nuestras filas están en alto, entonces lo que vamos a hacer es empezar todas las filas, vamos desde 0 hasta 3, o sea serían las 4 filas. Comenzamos con la primera fila. Cuando NL es igual a 0, entonces simplemente decimos digital write en pines fila, póngame la primera fila en 0. Y como ya pusimos esta primera fila en 0, por ejemplo,
esta primera fila en 0, lo que vamos a hacer es empezar a leer todas las columnas que tengamos del teclado matricial. Para eso hacemos un for aquí. Entonces hacemos este for y vamos a empezar a preguntar if digital read, o sea, lea la primera columna, lea esta primera columna y pregunte a ver si llegó un low ahí. Si llegó un low fue porque fue presionado, por ejemplo, el número 1. Si no llegó, entonces simplemente no haga nada y avance para la siguiente columna. Pregunte a ver si llegó un low. Si llegó, entonces entre, pues va a entrar aquí, va a ser esto verdadero porque hay un low y simplemente en el monitor serial pues voy a imprimir tecla y voy a imprimir la tecla que fue presionada y eso es todo. Y simplemente pues se va a quedar aquí hasta que suelten la tecla. Entonces si por ejemplo yo dejo hundido la tecla, se va a quedar aquí esperando hasta que usted suelte el botón. Una vez lo soltó, perfecto, continúa y va a continuar así sucesivamente. Por ejemplo, si no se detecta nada, pues bueno, él va a terminar aquí como nosotros colocamos la primera fila en 0. Por ejemplo, no detectó ningún 0 en esta primera fila, entonces vuelve y retorna esa primera fila en alto. Y ahora va a evaluar la siguiente fila. Entonces aquí vuelve para el for y evalúa la siguiente fila. Entonces va a poner la siguiente fila en bajo y nuevamente va a hacer el barrido en todas las columnas preguntando a ver si detectó algún bajo y así sucesivamente. Con eso entonces ya queda configurado cómo podemos programar nuestro teclado sin usar la librería. Vamos a verificar rápidamente el funcionamiento de este código aquí en Tinkercad. Lo hemos copiado en Tinkercad, le voy a dar simular. Vemos aquí aparece el mensaje teclado y vemos que también funciona perfectamente sin necesidad de usar la librería KitPad, simplemente siguiendo aquellos 5 pasos que detallamos en el sitio web de control automático Educación. Si no sabes qué es el Tinkercad, simplemente es una plataforma online y gratuita para que tú puedas simular el Arduino. Si no sabes cómo funciona, simplemente dale clic a esta tarjeta que ahí te lo explico detalladamente, pues hemos hecho varios ejemplos en el Tinkercad. Ahora vamos a ver cómo se implementa este ejemplo físicamente. Incluso vamos a cambiar los caracteres al teclado matricial para que ustedes vean que ustedes tienen esa libertad de hacer lo que quieran con su proyecto. Aquí tenemos entonces nuestro teclado matricial, ya lo hemos conectado al Arduino. Recordemos que este teclado pues ya lo habíamos identificado los pines, que los primeros eran las columnas y los 4 últimos eran las filas. Los he conectado aquí con estos cables. Entonces aquí en este caso estamos utilizando un Leonardo. Y si notamos, recordemos que este teclado matricial negro que estamos utilizando, pues los pines y las columnas son totalmente diferentes a los que veíamos en el Tinkercad. Entonces, para que nos funcione en la implementación, simplemente debemos hacer esa pequeña modificación de quiénes son los pines y quiénes son las columnas. Vámonos entonces aquí para el Proteus y vamos a hacer simplemente el cambio. Voy a tomar aquí los que son las filas. Le voy a dar cortar y la voy a pegar aquí donde dice columnas y nuevamente aquí los que eran columnas los voy a poner donde eran las filas. Aquí está en portugués porque estaba haciendo una clase para una gente en Brasil, pero es exactamente la misma cosa. Vamos entonces simplemente a colocar aquí la placa, en este caso el Arduino Leonardo. Vamos a colocar el COM donde está conectado y le vamos a dar programar. Vemos que ahí se está programando nuestro Arduino Leonardo y vamos a probar cómo funciona nuestro teclado matricial. Aquí ya en el puerto serial nos apareció el mensaje teclado 4x4, en este caso es utilizando la biblioteca KitPad y vamos a comenzar a presionar los botones, por ejemplo la tecla número 4, el 1, el 2, el 8. Vemos que va apareciendo en el monitor serial el 0, el numeral, el asterisco, las letras A, la letra D, C. Vemos entonces que funciona perfectamente nuestro ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Además de estos caracteres que lo colocamos, vamos a cambiarle aquí los caracteres. Lo voy a colocar en los primeros caracteres la letra Sergio. Vamos a ver si nos da. Entonces el 1 ya sería la S. Ahí vemos. El 2 sería la E. El 3 el R. El A sería el G. Si vemos, entonces aparecen esos caracteres en el monitor serial.
Algo muy importante antes de que implementes este teclado matricial es que antes que nada debes suscribirte a este canal para seguir aprendiendo mucho más. También puedes ver nuestra lista de reproducción, que vas a encontrar absolutamente todo sobre Arduino, y por qué no seguirnos también en nuestras redes sociales, como por ejemplo el Facebook, donde estamos constantemente compartiendo información con la comunidad de controleros y controleras. Nos vemos en el siguiente video.